Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar esta reflexión y vamos a estar leyendo Primera Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Yo lo voy a estar leyendo este pedacito nada más que de la escritura en la nueva versión internacional, ¿sí? Así que vamos a comenzar. El Señor le ordenó, dice, ¿no? El Señor es Dios, le ordenó a Elías. Le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, heraldo tiene un significado como mensajero, enviado. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Recordemos que era un mensajero. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, me gusta cómo lo explica esta versión, ¿no? A estos versículos. Tiene un lenguaje más actual, pero me gusta cómo lo explica esta versión, la nueva versión internacional. Es tan claro que es muy claro, ¿no? Lo que habla. Dice, vino un viento recio, un terremoto, un fuego. El Señor no estaba ahí. El Señor no estaba ahí. En un suave murmullo. Dice, en un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, salió fuera. A veces esperamos grandes demostraciones de parte de nuestro Dios. Como que quite, por ejemplo, ¿no? Como que quite esta pandemia en un abrir y cerrar de ojos, como que caiga fuego del cielo y consuma todo mal, como que una montaña se mueva y se vaya al mar, ¿no? Eh, que le crezcan patitas y se vaya caminando hasta el mar, ¿no? Una cosa así. A veces esperamos que, que el Señor lo puede hacer. Sí, el Señor lo puede hacer. Nuestro Dios lo puede hacer. Pero no bastaría. Para nosotros no bastaría. No bastaría esas demostraciones, porque siempre le estaremos pidiendo más, ¿no? Eh, Siempre le estaremos pidiendo más. Y lo podemos ver también en Juan, en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis, si no viéramos, hermanos, señales y prodigios, creeríamos. Lo podemos ver también en Juan, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 37, que dice la palabra del Señor. Pero a pesar, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A veces pasa eso, hermano, a veces esperamos grandes señales de nuestro Señor. Podemos ver otro ejemplo, ¿no? Jueces, capítulo 6, versículo 36. Versículos 36 al 40. Vamos a estar leyendo. Esta es la historia, no siempre me gusta leer esta historia de Gedeón, ¿no? Que dice, y Gedeón dijo a Dios,
si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. O sea, le pide algo a Dios, le pide algo a Dios. Algo que para nosotros es imposible, pero para Dios no. ¿Y qué pasó? Dice versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios otra vez, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez, dice, con el vellón. No te bastó, Gedeón, no nos bastó. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Nuestro Dios, nuestro Dios todopoderoso. Pero esa necesidad que tenemos de probar a Dios con señales y grandes cosas para saber que Él está ahí. Sin embargo, solo es necesario humillarnos, hacer silencio y escuchar. Dios está tan cerca nuestro que para escuchar un murmullo lo tiene que hacer en nuestro oído. Dios está así de cerca, pero quiere un corazón atento y conforme a su voluntad. Veamos, vayamos al libro de Hechos, ¿no? Al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26 al 27. Un minuto que ya lo encuentro. Dice la palabra del Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando habla de prefijar, es porque Dios ya conoce los tiempos de cada uno de nosotros, porque Él ya lo fijó desde antes de que nosotros naciéramos. Pero dice el versículo 27, o sea, el 26 dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Otra muestra clara de que Dios está ahí. Hermanos, si hoy estamos en un nuevo día, ya sea que estemos pasando por problemas o no, debemos saber que hoy, por su misericordia, tenemos vida y vida en abundancia. Dios nunca fue un Dios ausente. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es un versículo conocidísimo que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28-20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, dice Jesús, porque es así, porque es así. ¿Cuántas veces prestamos atención a la palabra de Dios? Muchas veces también ignoramos la palabra de Dios porque nos confronta tanto que nos molesta. Así de cerca está Dios, que hasta ve lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez ni la persona más cercana a nosotros
o confidente nuestro sabe todo lo que nos pasa o sabe lo que sentimos, pero Dios sabe porque Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está acá en nuestro corazón, porque su Espíritu Santo está en nuestro corazón. Podemos encontrar muchos versículos bíblicos que nos hablan de esta cercanía de Dios con sus hijos, pero vamos a estar viendo Deuteronomio, capítulo 4, versículos 7 y 8, que dice, porque, y hace una pregunta, ¿no? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Toda esta ley, toda esta ley que ha sido puesta delante de nosotros, es la palabra del Señor, hermanos. Es la palabra del Señor. Tenemos su palabra, tenemos su voz, tenemos su aliento acá, delante de nosotros. Podemos buscar Salmos 145, versículo 18. Deme un minuto que ahí ya lo encontramos. 145, Salmo 145, perdón, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y sigue diciendo, a todos los que le invocan de veras. A todos los que le invocan de veras. Hermanos, debemos tener esa necesidad de buscar al Señor. Debemos tener necesidad de buscar al Señor. Esa omnipresencia de Dios para con todos. No es que Dios se demora porque está atendiendo a otro hermano. No es que Dios se demoró porque hubo mucho tráfico. Es que como dijimos, como venimos hablando, hermanos, esperamos grandes demostraciones y sin embargo en lo más simple, lo cual jamás prestamos atención, allí está nuestro Dios Todopoderoso. Jeremías dice, capítulo 23 y, y 24, tengo un minuto que ya lo buscamos, capítulo 23, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor, ¿yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Qué, qué, qué hermosa que es la palabra del Señor. Qué hermosa que es. Jugar con Dios a la escondida no se puede, hermano. Así que, hermanos, si tenemos en mente algo que pensamos que nadie se enteró o que no nos vieron, les quiero decir que Dios ya lo sabe. Dios ya sabe todo. El otro día, escuchando una reflexión también, eh, leyeron justo Éxodos, capítulo 2, versículo 11 al 14, ¿no? Y me llamó la atención también. Y dice así, Éxodo capítulo 2, 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro,
¿por qué me golpeas? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Me encanta esta historia, me encanta esta, porque dice que Moisés, antes de hacer lo que hizo, miró para todas partes. Y viendo que no aparecía nadie, viendo que nadie lo veía, hizo lo que hizo. Muchas veces, hermanos, muchas veces, hasta yo siempre, en todo momento, miro para los 4 puntos cardinales, para ver si alguien me ve. Y siempre, hermano, siempre alguien está observando. Observa nuestra conducta, observa nuestra forma de hablar, observa nuestra forma de ser, siempre. No hay nada oculto, no hay nada oculto que no sepa Dios, que no lo haya visto. Porque jamás miramos para arriba. Porque Dios está ahí, ahí, tan cerca nuestro. Está dentro nuestro. Que Él sabe todo. Hasta las intenciones dice que sabe. ¿Qué pasa cuando nos caemos en la calle? Cuando nos caemos en la calle nos queremos levantar rápido y miramos para todos lados a ver si alguien nos vio. Pasa, hermano. Moisés hizo lo mismo. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Ahí de cerca. Dios está ahí de cerca. Y somos observados por todos. Cuando leemos la vida del rey David, podemos ver esa comunión, esa comunicación, esa unión, esa cercanía en todo momento. No solo en las victorias, sino también cuando pecó. Esa intimidad, esa teodependencia, esa necesidad de estar comunicado con Dios, de estar humillado delante de Dios. Así debería ser nuestra relación con Dios. Cuando Jesús subió al cielo, envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios y está en nosotros. Si estamos en duda o no sentimos que Dios está cerca, podemos tomar como testimonio la vida del rey David. Porque dice la Biblia que David, David era conforme. Dice, déjenme buscarlo para no equivocarme. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel a, a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios. Esa relación, esa comunicación, esa teodependencia, ese arrepentimiento sincero por hacer las cosas mal, esa necesidad de buscarlo, de no pedir grandes demostraciones, solamente creer. Hermanos, los tiempos se están acortando y debemos luchar cada vez más con aquellas cosas que nos alejan o nos distraen de las palabras de Dios. Todos recordamos lo que Jesús le dijo a Marta y lo que dijo de María. A veces nuestros afanes, nuestras ansiedades, nuestros problemas no nos permiten escuchar el susurro de Dios en nuestro interior. Y en verdad es porque solo le prestamos atención en momentos difíciles de nuestras vidas. Caminar como Jesús vivió es difícil, pero es el ejemplo que Dios envió
para que nosotros sigamos. Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hubo un silencio. Y Isaías, Isaías anticipa, ¿no? Anticipa ese silencio. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Llamarle en tanto que esté cercano. Isaías anticipa ese silencio. Y en el libro de Mateo, primero cuenta la genealogía de Jesucristo, detalla su nacimiento. Y en el capítulo 3, versículo 2 dice casi al comienzo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como dijimos, hermanos, y como venimos repitiendo, Dios está así de cerca. Y los tiempos se están acortando. Los tiempos se están acortando. Podemos ver en Mateos capítulo 24, versículos 22. Vamos a buscar Mateos capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Acá estamos viendo un punto. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Verdad? Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué se acortarán los días? Para que aquellos escogidos vuelvan al camino del Señor, se arrepientan y reconozcan al Señor como su Dios. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice. Y habla, ¿no? Habla en el versículo 21, porque habrá gran tribulación, cual no le ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dios acorta los tiempos para que los escogidos puedan ser salvos. Ahora, Dios, ¿por qué hace esto? Enviar pestes, enfermedades, persecuciones, porque algunos de alguna manera, hermanos, Dios nos tiene que llamar la atención. Y por otra parte, pienso que prueba nuestros corazones. Por otra parte, pienso que prueba nuestros corazones cuando lo hizo con Israel, ¿no? En, cuando lo llevó a Mara, ¿no? Podemos buscarlo, capítulo 15, versículo 25 del libro de Éxodo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. En esa necesidad, en esa sed que tenían, Dios los prueba. Dios los prueba. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos muchas veces, o casi siempre? Para creer en Cristo Jesús necesitamos demostración, tocar sus heridas o meter la mano en su costado. No nos basta con lo que Él hizo en la cruz, que rompió nuestras cadenas invisibles que nos mantenían presos al pecado, que ese pecado nos llevaba a una vida de sufrimiento eterno y nos regala sin merecerlo vida eterna. Y no solo eso, sino que está tan cerca nuestro que si disponemos nuestro corazón a escuchar el susurro de su voz, todo sería mejor. Todo sería mejor en nuestras vidas. Veríamos los problemas del tamaño de un grano de arena, ya que tenemos un Dios enorme,
todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ese es nuestro Dios. Y está tan cerca nuestro que no necesita hacer demostraciones, grandes demostraciones, para demostrarnos de que Él está ahí. Solo dispongamos nuestros corazones, hermanos, a escuchar el susurro de su voz. Recuerde, Él no está en el viento que rompe todo. Él no está en el terremoto. Él no está en el fuego. Él no está en el fuego. Él está en el suave murmullo. En el suave murmullo. Dios les bendiga, hermano.